Buenas tardes, doctora Ana Fernández, compañeros maestrantes. El tema a tratar en el día de hoy es la terminación de la relación de trabajo. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes: Mari Carmen Arzuaga, quien les habla, Ineli Curbelo, María Gabriela Magdaniel, José Alberto Márquez, Noelis Mendoza y Ángela Zuleta. Haciendo una introducción sobre lo que es la relación de trabajo, la terminación de relación de trabajo, haciendo un paralelo sobre la terminación de la relación de trabajo y clasificando sus causas y sus efectos, encuadrando en el Código Sustantivo de Trabajo en Colombia y en la Ley Orgánica de Trabajadores en Venezuela, requerimos un análisis eficiente para su comparación, en las cuales utilizaremos la terminología más genérica posible para referirnos a las diversas causas de terminación de trabajo en Venezuela y terminación laboral en Colombia. Ahondar en algunas diferencias sutiles contenidas en su relación y otras doctrinales. Podemos definir entonces que la relación de trabajo, se puede decir que la relación de trabajo termina o se extingue cuando se produce una causa que jurídicamente pone fin a la relación existente entre trabajador y patrono, haciendo cesar sus efectos. Por consiguiente, daremos la definición de lo que es una relación laboral en Colombia y relación laboral en Venezuela. Ya sabiendo lo que es una terminación de la relación de trabajo, según la LO, en el artículo 76, esta se divide en 4 motivos, que son despido, retiro, voluntad común de las partes y causas ajenas a la voluntad de las partes. Despido, este se divide en justificado y no justificado. Definición de despido: es la manifestación de voluntad unilateral del patrono o patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o a más trabajadores o trabajadoras. Este se divide en justificado y no justificado. Justificado es cuando el trabajador o trabajadora incurre en una causal prevista por esta ley. Y no justificado no incurre en ninguna de las causales justificadas. Retiro. Según el artículo 78 de la LO, que es la manifestación de voluntad unilateralmente del trabajador o trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de opacción. La voluntad de común de las partes. Las partes de común acuerdo pueden dar por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento, por inclusión de la obra y causas estipuladas en el contrato. Las causas ajenas a la voluntad de ambas, según el artículo que venimos mirando, constituyen los derechos de circunstancias ajenas independientemente al trabajador y a la patrona, y que extingue la relación laboral en el contrato de trabajo. Este se da por fuerza del trabajador, muerte del patrono, fuerza mayor, cesación o quiebra no inculpable de la empresa. Ya mirando la definición de cada uno de ellos, entonces podemos definir que algunas de las causales de la terminación de la relación de trabajo en Venezuela y en Colombia. En Venezuela por despido, retiro, voluntad común de las partes, causas ajenas a la voluntad de ambas. Mientras que en Colombia, por muerte del trabajador, mutuo consentimiento, expiración del plazo fijo, terminación de la hora o labor contratada, liquidación de la empresa, por suspensión de actividades o por parte del empleador durante más de 120 días. Decisiones unilaterales y no regresar al trabajador a su empleo.
A continuación, las dejo con la ponencia de mi compañera Ineris Curvelo. Buenas tardes, quien les habla Ineris Curvelo. Yo les voy a hablar sobre la definición de despido justificado en Venezuela. En el artículo 77 se define el despido como la manifestación de voluntad unilateral del patrono o de la patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores o trabajadoras. Esto quiere decir que la decisión de romper el vínculo jurídico laboral es por parte del patrón. El despido puede ser por motivos justificados o no justificados. El despido justificado es cuando el trabajador o trabajadora ha incurrido en una causa prevista por esta ley. Esto quiere decir que cuando el trabajador o trabajadora ha cometido una falta grave, está amparado por la ley y la encontramos en las causales del artículo 79 contemplados en la LOC del 2002. Un trabajador que goce de inamovilidad laboral y tenga una causa justificada para ser despedido, no puede ser despedido inmediatamente. El patrono, una vez conozca la causa justificada para despedirlo, deberá solicitar ante la Inspectoría del Trabajo la calificación de la falta y para ello cuenta con 30 días continuos contados desde el día en que se entera de la falta cometida, el despido no justificado, cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya incurrido en causa legal que lo justifique. Esta ley establece la garantía de estabilidad en el trabajo y la limitación de toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta ley son nulos. Esto quiere decir que cuando el trabajador es despedido injustificadamente es porque no hay una falta grave que justifique su despido. Además, esta ley es proteccionista y le da al trabajador o trabajadora un derecho de estabilidad laboral, el cual consiste en permanecer en su puesto de trabajo sin que pueda ser despedido injustificadamente. En el artículo 86 encontramos la garantía de estabilidad, en la cual el trabajador tiene el derecho a permanecer en su puesto de trabajo sin que sea despedido injustificadamente. En caso de que la causa que se le alegue él no esté satisfecho, deberá solicitar ante la autoridad competente la calificación de la falta. En el artículo 89 nos habla del derecho de permanencia en la estabilidad. Este derecho garantiza también la permanencia en los puestos de trabajo y una vez el patrón o patrono tenga una causa o motivo para despedir al trabajador, deberá solicitar la calificación de la falta o notificarle al juez de sustanciación, mediación y ejecución de su jurisdicción, es decir, de su territorio, para que él se encargue de analizar el caso y si es necesario reengancharlo, es decir, devolverle al trabajador a su puesto de trabajo y a su vez pagarle los salarios caídos, dejados de percibir durante el tiempo que estuvo inactivo, sin trabajo. Para ello cuenta con 5 días hábiles para hacerlo. En caso tal, el trabajador o trabajadora tiene un plazo de 10 días hábiles para solicitar el reenganche. Si no lo hace, lo perderá, pero es necesario exigir otros derechos que lo puede hacer ante los tribunales del trabajo. A continuación encontramos las causas justificadas de despido en Venezuela y las causas justificadas de terminación de contrato de trabajo en Colombia. Es bueno notar que se maneja una diferencia de términos
En Venezuela se denomina despido justificado y no justificado, y también se habla de retiro justificado y no justificado, y en Colombia no existen estos términos, solo existe la terminación justificada y no justificada de terminación de contrato. Haciendo un paralelo entre la legislación venezolana y el Código Sustantivo del Trabajo, encontramos en el artículo 79 las causas justificadas de despido. Encontramos en la causal A la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. Entendiéndose por probidad, la honradez, la rectitud, la integridad que tenga una persona en su actuar, en la ejecución de las labores para las cuales fue contratada. Y como conducta inmoral, todos actos inmorales. Un ejemplo de ello son la competencia desleal, los falsos testimonios, la falsificación de libros, dentro de los actos inmorales encontramos cuando un docente ejerce actividades que son reprochables poniendo en sano juicio su nombre, entre otros. En la causal B encontramos las vías de hecho salvo en legítima defensa. Entendiendo por vías de hecho cuando un trabajador o trabajadora toma la justicia por su propia cuenta, por sus propias manos, ejerciendo la fuerza o la violencia física. Un ejemplo de ello son las agresiones físicas que ejerce un trabajador o trabajadora hacia su patrono o patrona. En la causal C encontramos injuria o falta grave al respeto y consideración debido al patrono o a la patrona, a sus representantes o a los miembros de sus familias que vivan con él o con ella. Toda desacreditación que se atente contra la dignidad de una persona, en este caso el patrono, por ejemplo, al hablar del mal del patrono o patrona, diciendo que es una persona viciosa, poniendo en tela de juicio su buen nombre. Otro ejemplo que encontramos como falta grave al respeto es utilizar un lenguaje soez contra el patrono o patrona, cuando alzamos la voz o tomamos una actitud grosera hacia nuestro jefe o patrón. En la causal D encontramos el hecho intencional o negligencia grave que afecta la salud y la seguridad laboral. En este caso entendemos por hecho intencional todo acontecimiento que ejercemos de manera premeditada, es decir, pensamos lo que queremos realizar y por lo regular es causar un daño hacia una persona. Un ejemplo puede ser cuando lanzamos una cáscara de naranja con la intención que un compañero de trabajo se resbale, provocando fracturas, lo que va a generar una incapacidad para nuestro compañero. Y por negligencia, todo descuido o falta de cuidado hacia algo, puede ser hacia nuestro trabajo. Un ejemplo de ello es una persona que trabaja en altura y por negligencia no utilice el arnés de seguridad o el cabo de vida, se caiga y pues se fracture, afectando su integridad física. En la causal E encontramos las omisiones o imprudencias que afectan gravemente la seguridad o higiene del trabajo. Dentro de esto encontramos las faltas, las cosas que dejamos de hacer o por descuido. Un ejemplo de ello puede ser cuando no se le hace el mantenimiento preventivo a los equipos que utilizamos, a las maquinarias. Una imprudencia puede ser el no utilizar los elementos de protección como el casco, los guantes, que pueden producir accidentes laborales afectando nuestra salud, nuestra seguridad. En el causal F encontramos la inexistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles
en el periodo de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considera causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que le impidan, notificar al patrón o patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. En la inasistencia injustificada encontramos una novedad en esta legislación en comparación con la anterior, porque los 3 días son dentro de un periodo de un mes. Es decir, si un trabajador falta el día 5 de febrero, vuelve a faltar el día 10 de febrero, podrá faltar el 3 de marzo y está considerado dentro del periodo de un mes, porque el periodo iría del 5 de febrero al 5 de marzo. En caso de que un trabajador o trabajadora deje de asistir por enfermedad, deberá notificar en cuanto pueda a su patrono o patrona, y es una causa justificada de inasistencia. Comparando la legislación venezolana con la colombiana, encontramos que en el Código Sustantivo de Trabajo esta causal no está contemplada tácitamente en la norma, pero se llega a un acuerdo entre las partes donde el patrono plantea una propuesta y el trabajador decide si la acepta o no. En el Código Sustantivo del Trabajo está contemplado en el artículo 113 que si un trabajador falta injustificadamente un día de trabajo, su empleador puede descontar ese día del salario. Incluso puede descontar el dominical, pero existen solo ese acuerdo en algunas empresas. Eso lo pacta el patrono y trabajador. En la causal G encontramos el perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. Bueno, acá todo daño grave que se cause a los muebles, a la planta física, a las herramientas de trabajo, a los productos elaborados o que se vayan a elaborar, u otras pertenencias de la empresa, es considerado un detrimento al patrimonio, porque son bienes que le pertenecen al patrono o patrona. En este caso, cuando un trabajador por descuido daña su herramienta de trabajo, o cuando intencionalmente daña los productos que ya han sido terminados o los muebles de la empresa. La revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. Esto es cuando divulgamos información a terceras personas que se consideran secretos profesionales. Un ejemplo claro puede ser el de un laboratorio farmacéutico, cuando un trabajador revela la receta o los componentes de ese medicamento a la competencia. Inmediatamente ellos, bueno, van a copiar, sí, van a querer sacar un producto similar que va a generar grandes pérdidas para la empresa. En el abandono del trabajo, he considerado no solo la intención de dejar el puesto de trabajo sin manifestarle al patrón o patrona la intención de abandonarlo, de dejarlo. También hace referencia a las salidas en horarios laborales sin permisos justificados. Un ejemplo de causa justificada puede ser cuando a un trabajador o trabajadora se le informa que su esposa tuvo un accidente, él inmediatamente sale sin pedir autorización a su patrono o patrona
pero como es una calamidad doméstica, no se considera un abandono injustificado. El acoso laboral o acoso sexual. Este es considerado una conducta no permitida por la ley y tiene graves consecuencias, incluso sanciones penales para el acosador. También se hace referencia a las conductas no permitidas, comportamientos, gestos, escritos o palabras que se realicen consecuentemente a una persona, a un grupo de personas, y que ese acto genere en el trabajador o que afecte su dignidad personal o tenga traumas psicológicos que le impidan continuar con sus labores. A continuación, mi compañera Ángela Zureta va a continuar con la comparación del Código Sustantivo del Trabajo y la legislación venezolana. Buenas tardes. Bueno, yo les voy aquí a hacer una comparación con el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia y la LOT de Venezuela. Vamos acá a referirnos al artículo 62. Algo que quiero comentar es que en Colombia no se da la terminación de trabajo ni por despido ni por retiro, simplemente se termina el contrato. Una causal de terminación del contrato es cuando el empleado comete un acto inmoral, delictuoso, dentro de su oficina, del taller, del lugar o sitio de trabajo. Otra causal es cuando el empleado tiene actos violentos, irrespetuosos, actos inmorales dentro de su sitio de trabajo, con sus compañeros de trabajos, con la junta directiva de la empresa y con el empleador y sus familiares. Otra causal es cuando el empleado tiene actos inmorales y es irrespetuoso y pues le causa injurias, calumnias al empleado, a los socios, a los celadores, a los operarios, pero cuando éste se encuentra fuera de su sitio de trabajo. Otra causal que podemos mirar es cuando el empleado sistémicamente, continuamente, no utiliza las medidas preventivas, como son los tapabocas, las gafas, para él protegerse pues del ruido, de las enfermedades que puede ocasionar su puesto de trabajo. Otra causa, bueno, que también está en la LOT, es cuando el empleado continuamente viene y daña los bienes en seres de la empresa y también los objetos que le permiten realizar sus tareas laborales, y estas pueden causarle un daño pues a la salud de las personas. También, como podemos mirar, en Colombia también cuando el empleado revela los secretos, digamos, técnicos, comerciales de la empresa, también es una causal de despido. Es una causal de terminación de contrato. Otra causal es cuando continuamente, sin una razón válida, el empleado no cumple con sus
obligaciones legales, las cuales estas se encuentran establecidas en el contrato que él firmó a la hora de él, pues, laborar. Otra causal es cuando el empleado presenta certificados falsos para él poder ser admitido a la empresa. Otra causal de terminación del contrato es la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente este sea absuelto. Digamos que él tiene 30 días para que le resuelvan su situación, o el arresto correccional que no exceda los 8 días, pero esto pues no se da en Colombia porque siempre estos casos duran más de 30 días, siempre se extiende. Entonces estas causales de arresto no duran los 30 días para él ser absuelto. Otra causal es cuando el trabajador tiene un rendimiento muy deficiente en la labor de sus funciones, no las cumple de una forma óptima. Otra causal de terminación del contrato es cuando el empleado no cumple con las cláusulas establecidas en el contrato. Un ejemplo es que haya pactado una hora, digamos que de 8 a 12, de 2 a 6, y él no llegue en ese lapso de tiempo. Por esa causal puede terminar su contrato. A continuación, mi compañera Ineris. Se entiende por abandono de trabajo la salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante las horas laborales del sitio de trabajo sin permiso del patrono o de la patrona o de quien a este representa. Esto quiere decir las salidas por parte del trabajador o trabajadora en su jornada laboral por causas injustificadas, sin el permiso o la autorización del patrono o patrona. Para la causal B indica la negativa a trabajar en las tareas a que ha sido destinado siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la ley. No se considera abandono de trabajo la negativa del trabajador o trabajadora a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud. Esto quiere decir que el trabajador no se puede negar a realizar tareas para las cuales fue contratado. No se considera abandono de trabajo cuando él se niega a realizar tareas o labores que impliquen un peligro grave para su salud o su seguridad. En tales casos, cuando vaya a realizar una labor o una tarea en condiciones donde haya agentes biológicos, físicos, químicos que puedan afectar su salud. En la causal C encontramos la falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o trabajadora que tuviera a su cargo alguna tarea o máquina cuando esa falta significa una perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación del servicio o la ejecución de la obra. La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o trabajadora que tenga a cargo el manejo de una máquina que pueda perturbar el proceso productivo o afectar la prestación del servicio. A continuación, las dejo con mi compañera María Gabriela. Buenas tardes, queridos compañeros, doctora Ana. Mi nombre es María Gabriela Maldaniel. En continuación con la exposición vamos a hablar sobre el concepto de despido injustificado en Venezuela. Despido injustificado. En Venezuela, este despido es aquel
en el cual el patrono, sin tener una causa legal que justifique su acto, procede a romper voluntariamente el vínculo que lo une con el trabajador o trabajadora. Como podemos ver en esta diapositiva, el despido justificado en Venezuela es aquel donde el patrono de forma voluntaria rompe la relación laboral que existe con el trabajador o trabajadora. Esta sin ninguna causa legal que justifique su rompimiento. Decisión del procedimiento. En el artículo 90 nos dice que el juez o jueza de juicio deberá decidir de manera oral sobre el fondo de la causa y declarar con o sin lugar la situación de reenganche y el pago de los salarios caídos. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos dice que cuando se da el despido injustificado, se lleva hacia un estrado donde un juez o una jueza toma la decisión de darle la oportunidad al trabajador o trabajadora de volver a su puesto de trabajo. Si esto no se da, también puede designar al patrono para que indemnice a esa persona, ya sea con el reenganche a su puesto de trabajo o lo indemnice monetariamente. Ejecución forzosa de la decisión. Artículo 91 contemplado en la LOC. Este artículo lo que nos quiere explicar es la decisión que toma el juez para el reenganche del trabajador o trabajadora. Asimismo, para el pago de todos los sueldos que dejó de devengar durante el tiempo que duró suspendido. El patrono tiene de plazo 3 días hábiles para cumplir con esta orden del juez. De lo contrario, sus bienes serán embargados para cumplir dicha indemnización al trabajador o trabajadora. También cabe resaltar que si el demandado se negara a cumplir la orden judicial del reenganche del trabajador, esta causa incurriría en un delito de desacato a la autoridad judicial, lo que puede tener una pena de prisión de 6 a 15 meses. A continuación, mi compañero José Márquez seguirá con nuestro tema de exposición. Buenas tardes, compañeros. Le habla José Alberto Márquez. Les voy a hablar sobre el artículo 64, que se refiere a la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Este artículo se refiere a que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño aparente. Pero aclaremos, ¿a qué se refiere este artículo cuando habla de condición resolutoria? La condición resolutoria se refiere a esas condiciones que están inmersas en el contrato de trabajo para, en el momento del despido por injusta causa, cuáles son las instancias a las que se debe llegar para resolver la terminación de este contrato. ¿Sí? Habla también del lucro cesante. El lucro cesante son aquellas utilidades, esos beneficios que se dejaron de percibir por este despido. ¿Sí? Y habla también del daño emergente. Pues el daño emergente no es más que todos esos perjuicios ocasionados después de o a razón de este despido. ¿Sí? En los casos de terminación unilateral de contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si este da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por parte de alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en términos que a continuación se señalarán. Aclaremos esto. Esto quiere decir que cuando el patrono despide sin justa causa al empleado, habiendo comprobado previamente de que en realidad fue despedido sin justa causa, y después de que se retribuye pues, esa situación, el empleado está en todo el derecho de renunciar a su trabajo porque esto le da una razón de justa causa, y a partir de eso el empleador le deberá dar una indemnización
al empleado por los perjuicios causados. En el caso de terminación unilateral de contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá a la segunda una indemnización. ¿Sí? Esto quiere decir que si el patrono despide injustamente al empleado, ¿sí?, el empleado puede dar por terminado por justa causa el contrato y el empleador se verá obligado a pagarle una indemnización o a indemnizarlo por los perjuicios causados. ¿Sí? En los contratos a términos fijos, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato o del lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada. En el caso, la indemnización no será inferior a 15 días. Esto quiere decir que la indemnización se cancelará por el tiempo que falta para cumplirse el contrato, por la fecha, o bien por la realización de la obra. Esta indemnización no será inferior a 15 días. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará de la siguiente manera. Para empleados o trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se les cancelará de la siguiente manera: 30 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a un año. O sea, si no ha cumplido un año de servicio, se le pagarán 30 días de salario. ¿Sí? Si el trabajador tuviese más de un año de servicio continuo, se le pagará los 30 días más 20 días adicionales, ¿sí?, por cada uno de los años de servicios siguientes a ese año. El primero proporcionalmente por fracción. Para trabajadores que devenguen salarios igual o superior a 10 salarios mínimos legales vigentes, se le pagará 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán los 20 días básicos más 15 días adicionales sobre el salario vigente. Buenas tardes, apreciados compañeros y docente Ana Fernández. Continuando con el tema a tratar, definimos entonces retiro a partir del artículo 78 de la LOT en la República Bolivariana de Venezuela. Y se refiere que se entenderá por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador o trabajadora de poner fin a la relación de trabajo siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de coacción. Es decir, la voluntad personal de romper el vínculo laboral. Esto hace referencia de manera explícita del trabajador o la trabajadora en su puesto de trabajo. Para ello tenemos un cuadro comparativo donde vamos a desglosar cada ítem o cada literal, donde las causas justificadas en Venezuela y en Colombia denotan gran similitud. Sin embargo, aclaremos entonces ítem a ítem para que tengamos a grosso modo un esquema más profundo. En el caso de Venezuela, en el artículo 80 de la LOT, hace referencia a la falta de probidad, es decir, la falta de actuaciones morales, como por ejemplo la honradez, la lealtad, entre otros aspectos que denotan de un excelente trabajador o trabajadora. En el ítem B, cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o ella. Entre esos tenemos el acoso sexual, el acoso laboral, inclusive aquellos que podían tocar a los miembros de la familia del trabajador o la trabajadora en la República Bolivariana. Vías de hecho, es decir, todo aquel aspecto violento del cual se pueda generar
de un insulto hacia un golpe que afecte la integridad del trabajador o la trabajadora. Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o con ella. Es decir, agravios, improperios y todo tipo de condiciones anormales y de condiciones violentas en contra de la familia o en contra del trabajador. La sustitución de patrono o patrona, cuando el trabajador o trabajadora considere inconveniente la sustitución para sus intereses. Generalmente cuando existe un cambio de patrono, esto genera conflictos o genera grandes impactos en los empleados. Generalmente cuando no existe esa capacitación y esa inducción, realmente genera varios impactos y shock en los trabajadores y trabajadoras. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la salud y seguridad del trabajador. Es decir, aspectos que no tengan que ver con la seguridad industrial. Falta de promoción y prevención en ese tipo de aspectos. Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone la relación de trabajo. Como también acoso laboral o acoso sexual en los casos en que el trabajador o la trabajadora haya sido despedido sin causa justa y luego de ordenado su reenganche o él decida dar por concluida la relación de trabajo. Generalmente es por orden judicial que se ejecuta este tipo de procesos. Si el trabajador o trabajadora decide iniciar el reenganche o la reposición, como se estipula en Venezuela, lo hace de manera inmediata, incluyendo una indemnización. Más adelante la compañera Gabriela va a hacer un bosquejo de la diferencia entre Colombia y Venezuela sobre ese aspecto importante. Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto, es decir, temas que puedan llevar hacia el despido. Para entonces tenemos a la compañera Gabriela para que haga el bosquejo. Ya hice de la LOT, ahora la compañera hace sobre el CST, que es el Código Sustantivo del Trabajo en nuestro país, Colombia. Continuando con la comparación en cuanto a las causas justificadas de retiro entre el artículo 80 de la LOT en Venezuela y el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, podemos conseguir que los ítems A, B y C del artículo 80 de la LOT lo encontramos reflejado en el ítem 2 del artículo 62 del Código Sustancioso del Trabajo. Haciendo esta comparación, encontramos que el ítem 2 del artículo 62 dice: todo acto de violencia, malos tratos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o empleado subordinado o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de él. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en ese ítem podemos incluir, abarcar todo tipo de violencia, ya sea sexual, física, psicológica o mental. Siguiendo con la comparación, encontramos otra semejanza, que es el ítem F del artículo 80 con el ítem 4 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, que dice que todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que ponga en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no allane a modificar. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el empleador debe de brindar todo tipo de seguridad física, ocupacional a sus empleados, la seguridad industrial que se merece, toda su ergonomía, toda su salud ocupacional, como lo abarca la palabra salud ocupacional a su empleado. Proseguimos a comparar el ítem G con el ítem 8 del artículo 62, donde este nos
Código dice que cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo de Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pacto o convenciones colectivas, fallos arbitrales o contratos individuales o reglamentos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el empleador no puede violar ningún tipo de reglas, normas o reglamento interno que tenga con su empleado. Esto no lo puede cambiar jamás. ¿Por qué? Porque enseguida está incumpliendo con los objetivos y con el reglamento de la empresa. Continuando con la comparación, encontramos también semejanza entre el ítem J y el ítem 7 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nos dice que la exigencia del trabajador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto en lugares diversos de aquel para cual se ha contratado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchos empleadores, y digámoslo en palabras coloquiales, por viveza, ¿qué hacen? Contratan, digamos, a un celador como celador en su contrato con un sueldo mínimo para que ejerza otras tareas con más responsabilidades y que merecen un mejor sueldo. Entonces, así, para ahorrar gasto y tener mayor utilidad en su empresa, ¿qué hacen? Hacen contratos con bajos rangos. También podemos encontrar en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo estos ítems, que es el ítem 1, que es haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? A veces un empleador nos dice, no, tu puesto va a tener un excelente clima laboral, va a tener una excelente relaciones con los demás empleados, un excelente sueldo, y al momento ya de comenzar a ejercer la tarea nos salen con otras cosas diferentes. Tercero, cualquier acto del empleador o de su representante que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Les voy a poner un ejemplo para mí fácil por mi profesión. Yo soy contadora pública y a mí me contratan para llevar una contabilidad de dicha empresa. Entonces, este artículo, ¿cómo sería en mi caso? Que me obligaran a llevar una falsa contabilidad, una doble contabilidad. Entonces, ahí podemos enmarcar este artículo. El artículo 5 nos dice que todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. Esto lo podría explicar que los empleadores, cuando a veces quieren que el empleado caiga o que cometa muchas faltas, ¿qué hace? A veces le borran las informaciones de los computadores o siempre le ponen una trabita. Entonces, cuando es intencionalmente, se está incumpliendo una de esas causas y ahí puede el trabajador retirarse del empleo. 6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador y sus obligaciones convencionales o legales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el empleador incumple, por ejemplo, el pago de la seguridad social, el pago de los sueldos y de todas sus convicciones legales que encubre un empleo. Retomamos la palabra con la compañera Noelis Tatiana para continuar con el tema. Gracias, compañera. Retomando el tema, se considera despido indirecto, es decir, toda forma de coacción para que el trabajador o trabajadora renuncie a su empleo o a su puesto de trabajo. La exigencia que hace el patrón o la patrona al trabajador o trabajadora para que realice un trabajo de índole manifestante distinta de aquel al que está obligado por el contrato o por la ley. Existen 4 aspectos fundamentales que desglosan de manera taxativa la consideración de despido indirecto, es decir, la reducción del salario, el traslado del trabajador o la trabajadora en su
puesto inferior, el cambio arbitrario del horario de trabajo y otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo. Aspectos como estos, hacen entonces que el trabajador o trabajadora desista de su empleo debido a presiones que hostigan a este trabajador. Excepciones de despido indirecto. Hay excepciones, no se considera como despido injustificado o indirecto, tres aspectos fundamentales. Entre ellos, transferir nuevamente al trabajador a su puesto anterior una vez sometido al periodo de prueba a un puesto superior que no exceda los 90 días, es decir, los 3 meses de periodo de prueba que tanto en Colombia como en Venezuela se manifiestan al ingreso de una compañía. 2. Transferir nuevamente al trabajador a su puesto anterior después de haber desempeñado temporalmente por un tiempo no mayor a 180 días un puesto superior por falta de titular de dicho puesto. Es decir, postergar entonces a 6 meses hace entonces que exista esa vinculación laboral y no se pueda pues hacer el despido de manera directa. Y el traslado temporal del trabajador por un lapso que no exceda los 90 días a un puesto inferior dentro de su propia ocupación y un sueldo anterior en caso de emergencia. Nuevamente sucede lo mismo con el lapso de los 3 meses para entonces continuar el trabajador o trabajadora en su puesto de trabajo. Preaviso por retiro. Hago una claridad muy específica y realmente hay que resaltar que la LOT tiene taxativamente compuesto todos sus artículos, mientras que el CST en Colombia es muy escueto y da entonces a entender, aunque la ley sea para todos, realmente deja aspectos muy abiertos de los cuales en Venezuela realmente se hace minucioso y específico. El preaviso por retiro en el artículo 81, cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado termine por retiro voluntario del trabajador o trabajadora, sin que él haga causa legal que lo justifique. Esto deberá dar al patrón o a la patrona un preaviso, conforme a las siguientes reglas. De igual manera, 3 aspectos importantes. Después de un mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de anticipación. Después de 6 meses ininterrumpido, con 15 días de anticipación. Y luego de un año ininterrumpido, con un mes de anticipación. Esas cláusulas no podrán ser transformadas o modificadas de acuerdo a la LOT. La improcedencia del preaviso, manifestado en el artículo 89 de la LOT, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin previo aviso, cuando exista una causa justificada para ello. Es decir, cuando existan causas que manifiesten el retiro o el despido del trabajador o la trabajadora. Esta causa no podrá invocarse si hubieran transcurrido 30 días continuos desde aquel en el que el patrón o la patrona o el trabajador o trabajadora haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa justificada para terminar la relación por voluntad unilateral. Es decir, una de las partes, el patrono o la patrona, quien unilateralmente decida prescindir de los servicios de su trabajador. A manera de conclusión, nuestra compañera Mari Carmen estará con ustedes. En manera de conclusión, en términos generales se puede decir que el derecho laboral en algunos casos puede minimizar los abusos que pueden cometer los patronos o patronas empleadores en contra de los trabajadores o trabajadoras o empleados en situaciones en las cuales se dé la terminación de contrato o relación de trabajo, sean por causas dependientes de la voluntad de ambas partes o actos unilateral voluntario del trabajador o trabajadora, brindando siempre la protección de los mismos en sus mayores niveles. En Venezuela y en Colombia no son ajenos a estos propósitos,
tendientes a la búsqueda de situaciones de equilibrio en las cuales el trabajador no quede totalmente desprotegido. En estos supuestos, algunas legislaciones, en lugar de privar al trabajador de todo beneficio, debe brindarle diversos tipos de compensación económica. Muchas gracias por su atención.